Estamos con Jorge Pereira de Olazábal, ex presidente de la UCD, ex viceintendente de Cava, ex secretario de Comercio e Industria y ex viceministro de Defensa. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto en conocerte. Gracias. Un gusto en verte, mejor dicho, porque te conozco demasiado. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, contanos un poquito, te hizo esta presentación Sergio, contanos un poquito cómo fue que te involucras con la UCD o cómo fue que le das comienzo a la UCD. Bueno, yo hice política desde muy joven. Cuando la política era comunista en las facultades, yo estudié ingeniería, soy ingeniero. En las facultades las luchas en los centros de estudiantes eran entre comunistas y anticomunistas, no había una ideología de este lado. Correcto. En todo caso eran nacionalistas, porque venía, digamos, un poco lo de Perón y un poco el interés por defender el comunismo, defenderse el comunismo, eran los nacionalistas. No había liberales, no había una serie de ideologías que fueron entrando en la Argentina cuando cae Perón, entra la Revolución Libertadora y empiezan las elecciones, las primeras equivocadas. Estamos hablando del año 1955 aproximadamente. Estamos hablando de 1955. La gente no la recuerda esa época, pero en esa época se limitó a que los peronistas estuvieran en las elecciones, lo cual no fue feliz. Creo que fue una etapa incompleta de la Argentina hasta que después se le permite el regreso a Perón a través del general Lanusse. Y ahí ya se completa el comienzo de una nueva democracia que después queda trunca con el proceso militar, pero vuelve con Alfonsín en el 82. Perfecto. Ahora, Jorge, tu nombre es Jorge Pereira de Olazábal y se te asocia con una familia patricia. ¿Esto es correcto? Bueno, sí, esto es correcto. Contanos un poquito. Bueno, hay dos hermanos, Olazábal, Manuel de Olazábal y Félix, que fueron la mano derecha del general San Martín. En el cruce de los Andes, en la formación del regimiento de granaderos a caballo, en la liberación de Chile, en la liberación de Bolivia, sobre todo combates muy importantes en Cochabamba, en Sucre, y después, siguiendo para el norte, Perú. Allí San Martín hizo un poco de vida social incluso, detiene un poco su avance y después sigue hacia el Ecuador y en Guayaquil se encuentra con el general Bolívar. Y se produce un hecho muy especial, que los dos se juntan y se dividen sanamente. Sí, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, hasta dónde conquisto yo y hasta dónde conquistas vos. Y en Guayaquil se decide que Ecuador mismo ya quede para Bolívar. San Martín era muy militar, muy profesional. Bolívar era más ambicioso y era militar y político. Correcto. Entonces, en el fondo, en la pulseada, Bolívar quería más. Totalmente. San Martín no le importaba tanto ceder más, en tanto y en cuanto fuera para liberar América de los españoles. Entonces le cede el Ecuador que había conquistado él, que era parte del sur, y de hecho, si uno lo ve en la vida de las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela, todas tienen el mismo color. Bueno, porque es Bolívar. En cambio, las banderas del Perú, de Chile y de Argentina no tienen ningún color porque son naturales de la región y de las circunstancias que se vivieron. Correcto. Y bueno, así bueno, yo heredé eso. Estos dos hermanos que decís, sí, que eran mano derecha de
San Martín vienen siendo de vos. Mis chosnos, digamos, es decir, es 5 generaciones arriba. Bien, Mirá. ahí va. Es decir, el bisabuelo de mi abuela. Ahí va, el bisabuelo de tu abuela. Perfecto. Yo aprendí de ella mucho porque ella había estado con el hijo, Claro, el abuelo de ella, Sí. ella había conocido a su abuelo. claro. Entonces yo tengo muchas anécdotas de mi familia muy lindas. Muy bien. Ahora, para darle un tinte un poco más popular a Sí, la por entrevista. favor, porque yo no, ¿Sos hincha de Boca? soy bostero. ¿Sos bostero? Sí. ¿Cómo es un aristócrata bostero? Es muy cómodo. Muy cómodo. Este, ¿Va a la cancha? sí, todavía tengo platea. Ah, eso iba, ¿platea eh, popular o...? No, bueno, nací O yendo, palco. nací yendo a la popular, es decir, yo no soy un hombre que nació rico, mi padre era militar, en casa se vivía del salario del militar y mi madre tal vez tenía una posición económica mejor, pero digamos, en casa no se hablaba de dinero, se hablaba más bien de la historia, de la cultura, Claro. de las distintas circunstancias de la vida, pero no era una mesa del comercio y la industria. Claro. Y no se hablaba de fútbol, pero a mí me encantaba el fútbol. Apareció el famoso partido Boca Santos, donde Pelé nos gana a Boca 2-1 en la final de la Copa Latinoamericana, de la Copa Libertadores ahora, ¿no? Claro. Y yo, no sé por qué, estaba queriendo conocerlo a Pelé, entonces me fui a la cancha sola, escondida de mi viejo, porque no era que estuviera mal visto, pero Claro. no era un tema de casa. Claro.